Imagínate a una heredera. Tiene 22 años, está guapísima, sumamente inteligente y la educaron como si fuera una alumna de Cambridge sin haber ido a Cambridge. Porque obviamente para los estándares de esa época no se aceptaban mujeres en Cambridge. Le encanta la astronomía, es buenísima con los paralelogramos, le encanta la geometría, pero ella decide que su nuevo proyecto de vida va a ser reformar a un poeta. Y no cualquier poeta. Se agarra al poeta más famoso de Inglaterra. Está endeudado, tiene una relación misteriosamente incestuosa con su media hermana y es sumamente encantador y carismático. Y ella, bueno, tenía su propio dinero, no es como que necesitara sus deudas. Además, era de una familia sumamente famosa. Literalmente tuvo un tutor que le enseñó lógica y de todas formas decidió que se iba a casar con él. Así que para el episodio de hoy vamos a hacer un caso de estudio de por qué una mujer que era tan inteligente, tenía su propio dinero y tenía toda su vida en orden, decidió casarse con un hombre que parecía que era todo un caos y por quien se le acuña el héroe byroniano. El día de hoy vamos a hablar de Annabella Milbank. Vamos a dar un poquito de contexto. Estamos en Inglaterra en los últimos años de regencia del rey Jorge III y es la época como la de Jane Austen. Sí había dinero, pero se gobernaba por algunos. Había carbón al norte en el área de Durham y bueno, este carbón iba a decidir quiénes iban a tener el dinero y el apellido o solamente iban a tener el apellido. Lord Byron en este momento tenía el apellido, pero le faltaba el dinero. Y en esta época, una mujer realmente no tenía autonomía. Su cuerpo, su correo, sus hijos, su título, todo pasaba a ser del hombre. Se llamaba coverture y sonaba como protección, pero realmente era custodia. Y en este tablero llega y se sienta Annabella Milbank. Que bueno, su familia tenía una relación increíble con ella, la querían mucho, pero encontrar a una heredera rica era prácticamente un deporte en esta época. Annabella Milbank nació el 17 de mayo de 1792. Y sus dos papás ya la tuvieron cuando ellos ya estaban un poquito más grandes. Su papá era Sir Ralph Milbank y su mamá era Judith Noel. Y aquí todo bien. Para los estándares de esa época, sus dos papás eran sumamente progresistas. Ellos apoyaban la abolición de la esclavitud y también estaban a favor de ciertas ideas liberales. Por ejemplo, las vacunas, que todavía era un poco como brujería. Bueno, ellos estaban a favor de las vacunas y apoyaban la ciencia. Y algo también totalmente fuera del huacal es que este par de padres creían que su hija debería tener toda la educación como alguien en Cambridge. Entonces, si en Cambridge no la van a aceptar, ellos se van a llevar tutores para hacer progresar su intelecto. Y con todo y todo, que tú dirías, ay, bueno, pues era una niña como muy retraída y muy ñoña. No, la verdad tenía todas las habilidades sociales, le encantaba bailar y en 1810 debutó en Londres. Entonces tenía una cartera de pretendientes interminable. Y si tú eres un hombre inteligente y estás buscando a alguien que venga con la cartera y tal vez tienes algunas deudas, pues ella era justo la presa que ibas a casar. Excepto que ella era sumamente culta. En 1812 conoce a Lord Byron, y esto por la tía de Lord Byron, que bueno, ella era una experta en decir quién tiene deudas, quién tiene dinero, yo me encargo de presentarlos. Y Byron, bueno, pues siendo tan encantador, la conoce, dice, sí, no, es súper bonita, súper divertida e interesante, pero es como una campesina aburrida. Entonces le hace un cumplido y al mismo tiempo le insulta, muy byroniano de su parte. Esa misma temporada, Lord Byron se acerca y le dice, oye, ¿nos casamos? Y ella dijo, no. Gracias. Y aquí hay una línea si en algún momento han salido con alguien complicado, entre comillas, que deberían de tatuarse y que fue algo que ella hizo. En lugar de mantener la correspondencia, ella lo que decía es, debí de haberme preguntado por qué este hombre tan maravilloso, visto desde afuera, estaba tan solo. Pero bueno, pasaron 2 años más, ellos se seguían mandando cartas y ella en algún lugar de su cabeza dijo, es que él tiene mucho potencial y yo soy la persona para él. Y aquí valió un poquito que eso todo. Entonces, 2 años después, en 1814, regresa Lord Byron y entonces sí, ella dice, está bien, hay que casarnos. Y él era descaradísimo porque él abiertamente decía que necesitaba una golden dolly, o sea, una muñequita con dinero heredera que él pudiera utilizar. El 2 de enero de 1815 se casan en una de las propiedades de la familia de ella y él, con ese encanto que tenía, le decía que era la princesa de los paralelogramos. O sea, mitad cumplido, mitad insulto. Y él se casa y venía arrastrando una cantidad de deudas que equivalen hoy a 2 millones de libras esterlinas. Y además, la cereza del pastel es que ya se sospechaba que estaba manteniendo una relación incestuosa con su media hermana Augusta. Y aquí hay una pregunta que yo me estaba haciendo. ¿Por qué una mujer tan guapa, tan inteligente, con su propio dinero, que había recibido la mejor educación posible, terminó con alguien tan errático como Lord Byron? Y la respuesta es muy sencilla, porque ella pensaba que lo podía arreglar y estaba a la altura del problema. Entonces,
ella lo veía como un problema complejo y a alguien que le gusta resolver problemas, pues perfecto. Así que no fue por la inestabilidad de él que lo rechazó, fue precisamente por eso que se enamoró, si le podemos decir de alguna manera, de él. Era el proyecto perfecto y ella se sentía suficientemente preparada para hacer que todo este potencial que tenía Lord Byron y sus deudas y todos sus problemas pudieran salir adelante por medio de su guía y su virtuosismo. No hagan eso. Así que no es un problema solamente de la época de Jane Austen, es un problema que se sigue viendo en terapia muy seguido. Y el que ella hubiera sido inteligente o que hubiera tenido su propio dinero realmente no la protegió, porque ella de lo que se enamoró fue del reto de poder entender a esta persona tan errática y tan compleja. La parte intelectual o la parte mental no está directamente relacionada a la capacidad económica. O sea, no porque tienes dinero significa que vas a tener buen juicio mental. Están totalmente separados ese par de sistemas. Así que bueno, ya termina la boda, ellos están juntos y hacia duras penas iban a llegar al año y ella dice, ya, no puedo con esta persona. Byron tomaba muchísimo y tenía unos picos de humor que cambiaban por horas, ya ni siquiera por días. Hay muchos biógrafos que han estado revisando las cartas que se mandaban entre Lord Byron y entre Annabella. Muchas de ellas eran formas de humillarla y le leía Lord Byron a ella las cartas que él le había escrito a Augusta, su media hermana amante, antes de haberse casado con Annabella. Habían ido a embargarlo a él por la cantidad de deudas que tenía más de 10 veces en el poquito tiempo que estuvieron casados y solamente porque él era un lord no lo metieron a la cárcel. Y bueno, el 10 de diciembre de 1815 nace su hija legítima, Ada, que luego vamos a hablar de ella porque es una joya de mujer esta niña. Pero bueno, el caso es que Lord Byron le dice a Annabella, oye, ¿sabes qué? Déjame arreglo aquí todo mi desastre financiero porque tú y no te vas a casa de tus papás con la niña en lo que yo me encargo de esto. Annabella dice, bueno, no tengo problema, ¿qué te parece que te dejes revisar por un médico? Porque a mí se me hace que ya andas mal de la cabeza. Entonces hacen esta revisión, ella ya agarra a su niña y se va a casa de sus papás. Y esta fue la última vez que vieron a Lord Byron, porque él fue justo cuando decide que Inglaterra ya le queda chiquito, ya trae demasiados problemas, ya tiene una reputación que se está yendo por la cloaca y dice, mejor me voy. Es más, incluso Augusta, la media hermana amante, le decía que por qué no se casaba y por qué no mantenía y mejoraba su relación con Annabella. Ella fue la principal promotora, porque así le iba a quitar un poco el foco que había sobre ella. Y aquí hay algo que para la época era sumamente raro. En 1816, en enero, Annabella decide que ella va a ser la que va a iniciar la separación legal. Y lo que hizo es documentó absolutamente toda la evidencia que tenía para poderla presentar y demostrar que era por Lord Byron que ella ya no podía quedarse ahí. Aun cuando era un escándalo enorme separarse de tu pareja, ella dijo, a mí no me importa, esta persona ya se acabó toda mi paciencia, no está mentalmente estable y no me interesa mantenerla legalmente en mi vida. Lord Byron dice, bueno, pues ya que, así que acepta la separación y él es cuando ya se va a Grecia y nunca más los volvió a ver. A los 36 años, en 1824, es cuando él fallece y queda todavía con esta leyenda del hombre complejo que fue abandonado por su esposa fría. Y más interesante es lo que hace Annabella después de todo este caos que se ocasionó por la relación tortuosa que tenía con Lord Byron. Con el tiempo ella recibió el título de baronesa de Wentworth y además una fortuna muy considerable. Entonces ella salió ganando. Pero en vez de ella convertirse como en esta mujer divorciada y solitaria, ella dijo, voy a encargarme de invertir más en esta reforma social que mis padres todavía no habían comenzado y que yo puedo continuar con esta cantidad de dinero. Una escuela que se llama Ealing Grove y era una de las primeras escuelas de oficios que estaban diseñadas para apoyar a niños pobres, para que pudieran tener algún tipo de educación y pudieran salir adelante. Abrió otra escuela vocacional en Oakham y financió el Instituto de Mecánica de Brighton. Entonces, era una mujer que utilizaba todos sus recursos para promover la educación entre diferentes áreas sin importar el estatus social que tuvieran las personas. Se sumó al movimiento en contra de la esclavitud e incluso hay un cuadro de ella que está en la Convención Mundial en contra de la Esclavitud de 1840. Incluso cuando llegaron 2 esclavos fugitivos y llegaron a su escuela en Oakham, fue gracias a ella que
aprendieron a leer y escribir. Y bueno, hacía todas estas cosas, pero realmente no era popular en Inglaterra ni en Londres, porque todos estos escándalos ya después de un divorcio era como, "Shh, hay que callarnos y aquí no pasó nada". Hay otra historia que me parece muy interesante de Annabella. En 1855, un ex ministro escocés que se llamaba George MacDonald hizo un poema. Se llamaba Within and Without. Y era un poema bastante largo y medio complejo de leer y no mucha gente tenía interés. Y este amigo George pues, tenía una familia que cada vez iba creciendo, las deudas se acumulaban y pues la pobreza se asomaba y le respiraba en la nuca. Annabella lee este poema y dice, oye, vale mucho la pena que más personas conozcan el trabajo de esta persona. Entonces ella lo comienza a financiar para que continúe escribiendo y así su trabajo sea más reconocido y él pueda crecer, y se convirtió en su mecenas, y el hijo de George MacDonald, incluso en una de las biografías, fue el que admite, es que si no hubiera sido por su mecenazgo, mi familia hubiera pasado hambre. Incluso en el testamento, ella les dejó 300 libras como herencia. Era una relación bonita que había estado apoyándolos y que gracias a él también se ligaron otras cosas. Y aquí el giro interesante es que George MacDonald, ya con este dinero y con esta educación y con este apoyo que había recibido de Annabella, se convierte después en el mentor literario de C.S. Lewis, Las Crónicas de Narnia. Es también una inspiración confesa de Lewis Carroll, de Alicia en el País de las Maravillas, y también una influencia reconocida para Tolkien, del Señor de los Anillos. Entonces, la mujer fría y que no apoyó a Byron se convirtió de alguna manera en la influencia directa para algunos de los autores más reconocidos de Inglaterra. Y luego, obviamente, tuvo a su hija, que era Ada. Aquí los historiadores como que se dividen un poquito, porque parece que Annabella fue sumamente estricta con Ada Lovelace. Luego vamos a hablar de ella. Y al parecer, cualquier tipo de gesto romántico que pudiera tener su hija, dijo, no. Aquí no existe la imaginación, aquí no existen los sentimientos, tú dedícate a la programación, a la geometría, a los paralelogramos y a dedicarte a hacer todo lo que fría y lógicamente puedas hacer en tu vida. Además de poesía y demás, nos sobra. Y lo que quería era evitarle que tuviera esta inestabilidad que había tenido Lord Byron. E incluso no le permitió a Ada ver un retrato de Lord Byron hasta que ella cumplió los 21 años. Y bueno, de alguna forma tal vez funcionó, porque luego esta niña, trabajando con Charles Babbage, se convirtió en la creadora del primer algoritmo que podía ser leído por una computadora. Su vida estuvo perfectamente dedicada a mantener la educación y a poder compartirla con otras personas que tal vez de otra forma no hubieran tenido acceso a ningún tipo de estudios en Inglaterra. Un día antes de cumplir 68 años, murió Annabella y había estado sufriendo cáncer de mama. Y otro dato que aquí está muy interesante es que antes de morir le compartió todas sus sospechas y toda la información que tenía entre lo que había sucedido entre Lord Byron y Augusta a una escritora estadounidense, Harriet Beecher Stowe, la autora de La cabaña del tío Tom, quien después de esta conversación y obviamente de muchísimo trabajo, 10 años después publica la novela. Y obviamente el resultado no es como uno hubiera esperado, porque al final del día, en lugar de ser reconocida como esta mujer que clínicamente documentó los abusos que ella había experimentado durante su matrimonio, pues se le reconoció como la esposa que no se quedó callada y estuvo ensuciando el nombre de su exmarido. Annabella Milbank no se salió del huacal por haberse casado con un poeta torturado, porque realmente en la época, si tenías mucho dinero, pues cualquiera pudo haberse casado con Lord Byron. Es más, creo que ni siquiera fue su primera presa. Se salió del huacal por lo que hizo después, porque utilizó todo su conocimiento para continuar su vida, compartir sus conocimientos, documentar y ser quien solicitó el divorcio en una época donde de por sí ya era muy escandaloso. Se quedó con la custodia de su hija cuando técnicamente la ley le pudo perfectamente haber dado a la niña a su padre. Y porque en lugar de quedarse a llorar, dijo, no, yo voy a rehacer mi vida y encargarme de sacar el mejor provecho a partir de esta situación. Entonces no era esta ex esposa ardida que estaba en contra de Lord Byron. Fue alguien que se equivocó y confundió un proyecto como si fuera amor, cosa que le costó, pero bueno, se tomó un año para tomar la decisión de mejorar la situación. Y es esta combinación compleja de que a pesar de que puedes ser sumamente inteligente en un área de tu vida, pues a la hora que aparece el amor, tal vez no le haces mucho caso a tu cerebro. Muchísimas gracias por escuchar otro episodio de Fuera del Huacal. No olviden que si tienen recomendaciones de otros personajes, las pueden hacer llegar a través de TikTok y de Instagram en los canales Fuera del Huacal. Muchas gracias, me llamo Elena y nos escuchamos en otro episodio.